Una historia de Carmen Lidia muy recurrente era cuando repetidas veces durante la semana llegaban carros de policía inesperados toda la noche o por la mañana o a cualquier hora del día y ejército a allanar la casa de los Cáceres. Y por alguna extraña razón, en la casa de mi mamá, a la casa de mi mamá y de Jig de Fadua, nunca fueron. O tal vez sí, no sé, nunca supe que fueran. De pronto sí, cuando, pues obviamente cuando era niño, de pronto sí fueron y miraron, pero no, no existe esa historia, no la tengo yo en la cabeza, ni nunca me contaron, ni nunca es decir, no me atrevería a decir que fueron por alguna extraña razón. Pero lo que sí contaba Carmenza, o Carmen Lidia, Carmenza o Carmen Lidia, le decíamos. Carmen Lidia se llamaba y Carmenza le decían. Lo que sí contaba Carmenza era que muchas veces ella iba llegando a la casa de su mamá, en la casa de los Cáceres, y estaba el carro de policía y le tocaba seguir derecho y meterse a la casa de mi mamá. Y golpear rápido y timbrar y que le abrieran. Y ahí quedarse unos meses. Quedarse a vivir unos meses allí. Porque sin saber cuándo iban a llegar a allanar la casa de los Cáceres, a buscar, buscando a Álvaro. ¿Mm? Entonces, esto era muy recurrente en la casa de los Cáceres, obviamente en la casa de los Pizarro, obviamente en todas las casas de estas personas. Digamos, de todos que eran compañeros entre ellos. Y había muchos más, yo mire, yo, pues, yo no sé, muchas personas iban a la casa, pero yo no, del M19, pero yo no, pues yo no los distinguía realmente. Pues es que yo era un niño, estoy contando una historia de cuando yo tenía de 3 a 6 años, ¿quién se acuerda de eso? Entonces me ha tocado, sí me acuerdo de cosas, pero entonces me ha tocado ir a, o recurrir a, a recuerdos que ya tenía de adolescente que Carmen Lidia contaba, claro. Eh, am, También me acuerdo que ya las últimas veces que ella estuvo aquí en Colombia, hablaba muchísimo. Mire, ella todo el tiempo hablaba de Álvaro. Estaba hablando y hablaba de Álvaro. Estaba hablando y hablaba de Álvaro. Eh, entonces, hay una historia muy linda por ejemplo, de Valeria y Alejandra que Carmen Lidia nos contó y nos dijo que una vez, creo que fue Alejandra, se bajó en la Caracas, estaba estudiando en la universidad o algo así, y se bajó en la Caracas y la iban a atracar. Esto ya muchísimos años después, ya en los noventas, y la iban a atracar. Y el que se le acercó a Alejandra, o tal vez fue, no, fue Alejandra, miró al lado de ella iba sola, y miró al lado y dijo, no, 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 el que la iba a atracar dijo, no, 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 no me haga nada, no me haga nada, no me haga nada, y que se asustó muchísimo y salió corriendo. Entonces Carmen Lidia decía, eso era Álvaro, protegiendo a sus hijas. Mm. Ese tipo de historias son muy lindas porque son cosas que nadie tiene y son cosas que han estado ahí en la historia, ¿no? Que Carmen Lidia iba llegando a la casa y, uy, está la policía, mejor sigo derecho, recurrentemente, todas las semanas. Mm.
Y después, bueno, ya esto es una historia ya de Carmen Lidia, pero no voy a hablar de eso mucho, pues no porque no se pueda ni no lo sepa, sino porque no, pues me salgo mucho de la historia. Pero ella después trabajó con los reinsertados acá y con la guerrilla y los paramilitares y nos contaba cómo era posible que los encerraran en la misma casa, claro, para que se mataran entre ellos. Para limpiar, pues, limpieza social. Es que, y después la amenazaron por eso y le tocó irse. Carmelita se murió el año pasado, pero le tocó irse, no sé si a España tal vez, y allá murió, porque pues murió exiliada. ¿Mm? Pues porque ella siguió con su lucha de reinserción y sus cosas, porque ella decía, ya mi historia, una vez mataron a Álvaro, entendí que mi historia era estar sola toda la vida, vivir mi vida sola, con las niñas, claro, pero vivir mi vida sola. Eso es algo que uno toma la decisión y uno toma esa decisión y la asume. Y eso es decir, nadie va a reemplazar a esta persona. Nadie la va a reemplazar. Eh, entonces, en esa casa pasaba eso. Y era una situación muy pintoresca. Y para mí, haber vivido sitio, en un sitio que tuvo tanto que ver con la vida de los demás, eh, fue o ha sido muy gratificante cuando estoy desenterrando esta historia de mi niñez. Em, Porque no era que todas las casas fueran así especiales, sino que yo di con una casa que tenía que ver con la subversión y con la literatura y la intelectualidad y la comida árabe y la gente visitando, como los que crearon el país, visitando allá la casa. ¿Cómo así que Margarita Márquez entra? ¿Cómo así que entra Santiago Mutis, el hijo de Álvaro Mutis, muy amigo? Memorias desde la soledad. Tenía él un libro, porque él vivía en la soledad. Pero sí, Santiago Mutis, Juan Manuel Roca, que también pues, tuvo mucho que ver con el café de los tres pianos y toda esta cosa donde se formó el M19, que Juan Manuel Roca es un escritor del berraco. Em, todo, toda la gente que fue allá, incluso gente que no se acordará que fue allá, pero esa casa era una base militar del M19, era un punto central, era una base no militar, era una base intelectual de muchos escritores y poetas. Y era una casa supremamente agradable. En el video de Method and Pathway se ve cuando los actores, claro, Lina, una actriz amiga mía y un actor muy chévere que hay aquí en el país también actúa en ese video. Y creo que se llama Hernando o Enrique. Tengo que averiguar, pero él ha salido varias veces, es un gran actor. Ahí sentados en la sala, en la mesa del comedor que yo hablo de mi abuela y, o sea, así era. Se sentaban a desayunar o a... Moncho llegaba antes de irse a la universidad y fumaba dos cigarrillos y tomaba cuatro tintos en pocillos diminutos. Y mi mamá hacía el café siempre y mi abuela lo hacían en olleta. Pero para hacer el café, yo le aprendí a mi mamá, ella lo hervía el agua, después le echaba el tinto, apagaba y le echaba el café y lo revolvía con una cuchara de palo. Después cuando se sentaba lo volvía a revolver y después se sentaba y otra vez la tercera vez. Y ahí colaba el cuncho y quedaba un café, mini perfecto, fuera Águila Roja
o sello rojo de esos de café, pura pasilla, pues, pero quedaba delicioso. Y ese café Moncho tomaba todo el tiempo y todo el mundo se tomaba ese café y era un café, una tostión alta, entonces está tostado, sabe muy fuerte. Pero eso sí, pues embala muchísimo también, ¿no? Se pone uno supremamente energético. Bueno, eso, todo eso son historias de la casa y, y de la gente que iba a la casa. Cuando mi papá iba, por ejemplo, me parecía muy agradable porque eran unos espacios grandes y no tenía muchas cosas en la casa. No se veía pues llena de cosas, sino se veía un espacio grande, bonito, con una cantidad de cuadros en la sala y en la subida de la escalera y en el segundo piso y por todos lados había cuadros. Es que ya no había dónde ponerlos y todos originales, finísimos, de pintores supremamente importantes de este país. Todos costaban miles de dólares y está forrada la casa en esos cuadros. Forrada. Maestro Negret, Rodas, Carlos Rojas originales. Había, había Obregón, había un Botero original, había todo, todo. Mire, cualquier cuadro que le regalaran a mi mamá en Seguros Bolívar, porque ese era el regalo de Seguros Bolívar. Yo no sé si yo, no he contado esta historia, eh, pero eh, le regalaban a los participantes en los premios Simón Bolívar un cuadro, a la gente que fuera. Entonces llamaban a un pintor muy importante, le decían, Maestro Negret, por ejemplo, vamos a comprarle un cuadro. Pinte un cuadro que se lo vamos a comprar para el regalo, el doctor José Alejo hacía eso, para el regalo del premio Simón Bolívar de este año. Entonces, el maestro Negret pintaba un cuadro y a ese cuadro, el mismo Seguros Bolívar le hacía un grabado. Entonces, grabado PA, prueba de autor. Y de la prueba de autor era el original, la prueba de autor, y ahí empezaban los grabados. Entonces, uno de 500, dos de 500, no sé qué, 368 de 500, sí. Y esos cuadros los regalaban. El original, siempre se los regalaban a mi mamá, porque mi mamá era la que llamaba al maestro negro y le decía, maestro, vamos a hacer los cuadros de este año. Entonces en la casa estaba, mire, había una cantidad. Yo me acuerdo que yo vendí algunos cuadros, estando viva mi mamá, le hice vender unos cuadros para comprar amplificadores y guitarras y cosas para mí, porque además eso era carísimo. Es un amplificador de $3.000. Entonces, ay, venda un cuadro. Eso. Se vivía mucho ese ambiente lleno de libros y cuadros y café. Los libros, los cuadros y el café. Entonces voy a contar un poco la historia de mi mamá. Esta historia es importante, es bonita, bonita.